la quinta bienaventuranza. ¿Listo? Está en el versículo 7 de Mateo 5. Amén. ¿Lo tienen todos? Mateo capítulo 5, versículo 7. Gloria a Dios. Mateo 5, 7. Listo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la escritura. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vuelvo a leer, por favor. Diga, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, vamos a hablar hoy de la quinta bienaventuranza. Y esa quinta bienaventuranza tiene que ver con un tema que está a lo largo de la Biblia. Ese tema tiene que ver con la misericordia. Diga conmigo misericordia. Misericordia. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto cuando Jesús habla acerca de la misericordia. Bueno, él está ya a esta altura de la vida de un cristiano, pues ya ha pasado por las otras 6 bienaventuranzas, ¿no? Las otras 4. Recordemos que hablaba de bienaventurados los pobres en espíritu y tenía que ver esa pobreza de espíritu con la necesidad de entregar su corazón a Cristo, ¿verdad? Y también, luego vimos también, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Y habla acerca de cuánto el pecado debe hacer doler nuestro corazón. Entonces, el arrepentimiento genuino, el no vivir de obras muertas, es la segunda fase, el segundo escalón para una vida cristiana. El tercer escalón lo teníamos con los que tienen hambre, bienaventurados los que, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces habla acerca de la mansedumbre, ¿cierto? Y la mansedumbre es una obediencia al Señor, a pesar de ser obediente. Y luego vimos allá la siguiente bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y entonces hablamos de justicia, la justicia de Cristo, la importancia de evangelizar, la importancia de buscar de Dios, o sea, de que nunca se nos apague ese primer amor. Eso es así. Entonces, hoy vamos a ver los bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos obtendrán ¿qué? Misericordia. Pero permítame un minuto para hablar un poquito de misericordia. ¿Qué es misericordia? Bueno, cuando hablamos de misericordia, para muchos de nosotros, lo que primero que se nos viene a la mente es tener lástima por alguien, ¿no? Y te dice, yo tengo misericordia por tal persona o por tal grupito de personas. Y entonces uno lo manifiesta, uno lo entiende como que uno le tiene lástima y como que uno dice, nada más, pero de ahí no pasa. En el mundo eso es misericordia, pero la Biblia, ¿qué es misericordia? Entonces lo importante no es lo que diga el mundo, lo importante es qué es lo que dice Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces vamos a definir qué es misericordia de acuerdo a lo que el Señor dice. Pues misericordia de acuerdo a la Biblia es una palabra griega que se llama eleos, que significa tener compasión. Es una compasión que suple, no es una compasión de lástima, sino es una compasión en acción. Diga conmigo, compasión en acción. Entonces esa compasión es una compasión que está dispuesta a suplir, ¿cierto? Y en realidad podríamos definirlo como una gracia en acción. Es la gracia, solamente es un concepto, sino dice, bueno, yo recibí gracia, voy a dar ¿de qué? De gracia. Entonces, ¿cómo doy de gracia? Ese dar de gracia es lo que definimos misericordia. Entonces, por eso podemos definirlo que la misericordia es la expresión externa de la compasión. La manera en que tú puedes expresar misericordia es demostrándolo, no diciéndolo. ¿Aló? Es demostrándolo. Por eso podemos definir varias cosas. Por ejemplo, podemos decir que la bienaventuranza o esta misericordia tiene que ver con amor. Es un amor que impulsa a Dios. Por ejemplo, la primera persona que tiene misericordia en la Biblia es Dios. Porque así lo dice la Biblia, ¿cierto? Pero se le fue la batería a este muchacho. Si sí. ¿Aló? ¿Listo? Entonces, habla acerca de que la primera persona que muestra misericordia es Dios. Y miremos cómo es la misericordia de Dios. Por ejemplo, Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y entonces cuando tú miras a Dios, que es la misericordia de Dios, entonces vamos a ver que Dios es amor, pero el amor Él lo manifiesta con su misericordia. Es decir,
a pesar de que nosotros no lo merecíamos, Él decidió por su misericordia salvar. Por su misericordia decidió socorrernos. Entonces, por eso vamos a ver que misericordia, más que un concepto, es una actitud. Diga conmigo, misericordia es una actitud. Es una actitud, ¿cierto? Es una actitud que nace en Dios. Por ejemplo, la actitud de Dios hacia los que se encuentran angustiados. Es la actitud de Dios, por ejemplo, cuando una persona está pasando por un quebranto, por alguna, y entonces llega un momento oportuno donde Dios interviene. Eso es misericordia. Aló, misericordia, por eso hablamos también que es el amor que nos limpia de faltas, porque por la misericordia de Dios es que Él decide no acordarse de nuestros pecados, y no es que Él tenga amnesia, no es que Dios tenga amnesia, sino que Él voluntariamente decide no acordarse más de nuestros pecados. Eso es misericordia. Amén. Entonces, en lugar de acordarse de nuestros pecados, Él nos da su perdón. ¿Sí? Y asimismo Dios quiere que nosotros extendamos esa misericordia que hemos recibido de Él, la extendamos a los demás. Eso es, que la extendamos a otros. Por eso vamos a mirar, por ejemplo, que la bienaventuranza por la misericordia, por ejemplo, se diferencia de la gracia, porque hablamos mucho de gracia, la Biblia habla mucho de gracia, en que la gracia por lo menos considera al hombre culpable, ¿cierto? Y sin embargo actúa en favor de esa persona, ¿sí? A pesar de su absoluta falta de méritos, la gracia hace que la persona tenga méritos delante de Dios, no por él, sino por lo que el Señor hizo en la cruz. En cambio, en la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios y el énfasis de este aspecto, digamos, hacia el hombre, tiene que ver con la condición de que el hombre muestra miseria. Por eso la palabra misericordia tiene que ver con miseria. Miseria. El ser humano es miserable. ¿Cuánto lo creen? Por naturaleza es miserable. Entonces una miseria tiene que ver con que es impotente de salvarse a sí mismo. Por eso se hace un miserable. Y ahora sí, vean la etimología de misericordia, porque en español misericordia se compone de dos partes. Míseros, mísere, que significa una persona que está desdichada, que está incapacitada, que es una persona, mi amado hermano, incapaz. Es un adjetivo calificativo. Entonces, miser significa alguien que es miserable, alguien incapaz, alguien que es desdichado. Y cordia viene de la palabra cardio, que es corazón. Entonces, es un sustantivo. Entonces, cuando tú juntas las dos palabras, significa alguien que tiene un corazón para rescatar al que es desdichado. Eso es misericordia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense qué tremendo, porque el Señor habla acerca de cuando los bienaventurados se dirige la misericordia, ¿cierto? Y habla de que Dios le habla a gente que ya recibió misericordia. O sea, misericordia solamente puede darla a alguien que ya la tiene. Y eso que ya tiene solamente lo puede recibir de parte de Dios. ¿Cómo viene eso? Eso viene cuando esta persona decide voluntaria y espontáneamente tener comunión con el Creador. Entonces, al tener comunión con el Creador, se hace acreedor de la misericordia. Ahora, ya recibiendo esa misericordia, esta persona tiene la capacidad de brindarla a los demás. ¿Aló? ¿Sí me entiende eso? Entonces, por eso, misericordia es, digamos, cuando uno ve esto, ya la persona que tiene misericordia no tiene orgullo en su corazón. Cuando una persona camina en misericordia, vamos a ver que es una persona que se considera pobre en espíritu y dice, Señor, yo necesito de ti todo el tiempo. Por ejemplo, vamos a mirar que la misericordia nos hace llorar cuando vemos la necesidad de las personas, ¿sí? Por su condición espiritual. Por eso, cuando vemos la misericordia, también nos hace conscientes de que hemos recibido gracia, ¿cierto? Y nos ha hecho el Señor con mansedumbre, nos convierte en dóciles, ¿cierto? Y también la misericordia nos hace despertar hambre y sed de justicia. Entonces vean que todo está junto. Todas esas bienaventuranzas van juntas. Entonces por eso puedo decirte, por lo menos voy a decirte 7 cosas que pasa con el misericordioso. La primera cosa del misericordioso es que el misericordioso siempre demostrará a aquellos que son más débiles y pobres, ¿cierto?
Gloria a Dios. Gracias. ¿Qué es el misericordioso? Misericordioso es aquel que ayuda al que no puede devolverle el favor. ¿Se lo vuelvo a repetir? ¿Quién es misericordioso? Misericordioso es el que le hace el bien a aquellos que no le pueden devolver el favor. ¿Me entiendes? Entonces ahí vemos ahí el grupo de personas, por ejemplo, débiles. Vemos la persona en la extrema pobreza, no le puede devolver nada y tú lo haces, sin embargo, dices, Señor, que yo me mueva misericordia, yo extiendo la mano, porque yo recibí misericordia. El misericordioso, amados hermanos, siempre buscará por aquellos que lloran y están de luto. O sea, ese misericordioso siempre está pendiente. ¿Quién está pasando por aflicción para consolarlo? Esa es la actitud del misericordioso. Luego vemos la actitud del misericordioso también, que el misericordioso siempre está en una posición de perdonar a los demás y siempre busca restaurar relaciones. Entonces, esta persona que dice, bueno, no me voy a dejar ofender tan fácilmente, ¿me entiende? Sino al contrario, es una persona pacificadora, una persona que busca reconciliación y siempre está tratando de ser un agente de reconciliación donde quiera que vaya. El misericordioso también vamos a encontrar que tiene carácter, ¿cierto? Es una persona que tiene carácter, siempre elige es pensar lo mejor de las personas, aun cuando las personas le demuestren lo contrario. ¡Wow! Y aquí es donde, como decía mi jefe en Sociedad Bíblica, es donde la puerca tuerce el rabo, ¿cierto? Porque déjame decirte que uno está todo bien mientras tu relación sea con Dios. Pero cuando el Señor te dice, bueno, yo te di misericordia a ti, pero ahora quiero que des esa misericordia a la gente que te rodea, es ahí donde viene el problema. Porque la gente no es fácil, hermano. La gente no es fácil. De pronto tú quieres ser amable con las personas, y esperas por lo menos respuestas a amabilidad, pero muchas veces recibimos lo contrario. Pero ¿qué dice la misericordia? Que a pesar que tú recibas eso, tú vas a seguir dando misericordia. Por eso el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Entonces no estamos buscando algo de vuelta, ¿verdad? Entonces eso hace que nosotros seamos formados en carácter. Ahora, esto me da a entender algo, que el misericordioso nunca espera nada de los demás. Aló, si tú haces esto, por ejemplo, hacer un favor a alguien, si tú quieres decir a alguien, no esperes que te digan gracias. No esperes recompensa ni que te anuncien allá en los anuncios. Dije, hermano Cupertino Garay, gracias por las flores que nos trajo en la iglesia, está muy linda. Oye, por cierto, no hay flores, ¿no? Gloria a Dios por las flores, ¿cierto? Somos una iglesia extremadamente moderna, ¿cierto? No hay flores. Las flores son ustedes, ¿cierto? Pero no esperamos nada de cambio, hermano. Que nuestra mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda y viceversa. ¿Por qué es importante eso? Porque el problema que había en el tiempo de Jesús es que los religiosos de la época hacían cosas para ser visibles ante los demás. Y entonces la gente oraba en voz alta, levantaba su voz y levantaban sus manos y ponían unas cosas que llamaban filacterias aquí en la frente, que eran como unas cajitas de cuero que contenían algunos pasajes bíblicos, o aquí en el antebrazo. Y entonces la gente, entre más donde veía la cajita, decía, wow, cuán espiritual es este hombre. Wow, no hay como él. Y escuchaba la oración, ay, qué oración tan preciosa. Y entonces, ¿qué pasaba? Esas oraciones y esas cosas, digamos, impresionaban a las personas, pero no impresionaban a Dios. Porque el Señor conocía la condición de la persona que estaba haciendo eso. Las personas lo hacían solamente para llamar la atención de la gente, pero nunca para adorar al Señor. Usted no está aquí por eso. Cuando uno hace un favor, uno no espera nada a cambio, aunque el que recibe el favor sí tiene la obligación de decir gracias. Amén. Eso es algo. Entonces el misericordioso nunca espera demasiado de otros. El misericordioso siempre será compasivo, siempre, mi amado hermano, con aquellos que son extremadamente pecadores. El misericordioso tendrá cuidado por las almas de todo hombre. Entonces, por eso está bien lo que da misericordia. Pero permítame ilustrar la misericordia desde otro punto de vista.
Porque la misericordia, mi amado hermano, es algo que nos impulsa a salvar, ¿cierto? Y hay varias connotaciones de la misericordia de acuerdo a la Biblia. Número uno, la Biblia muestra que la misericordia, mi amado hermano, nos salvó. Amén. Fue por misericordia que tú estás acá. No porque eres bonito o bonita, ni porque eres inteligente, ni porque tengas más títulos que el Real Madrid. Tú estás acá es por pura misericordia. Y yo también estoy acá por pura misericordia. Y si el Señor te llamó a servirlo, a Él, no es por tus habilidades ni nada, porque tú viniste a la iglesia a los pies del Señor sin habilidades. Este los dio y te dio la capacidad para servir a la iglesia. No es porque tú eres bonito, es por pura misericordia. Wow, de santo, vive gloria. Misericordia, mamá, hermano. Entonces, por eso, algo que la misericordia nos habla es que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Por eso Él actúa en misericordia. Él quiere que tú te acerques a Él. Si tú miras la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 3, vas a darte cuenta que el profeta empieza a hablar acerca de este tema aquí en el capítulo 31, versículo 3. Dice el profeta Jeremías: Jehová se manifestó a mí ya ha mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Él está diciéndote a ti también, yo te amo tanto, ¿cierto? Él extiende su misericordia. Por eso, déjame decirte, la misericordia nos da acceso al perdón de Dios. Amén. Y eso de la misericordia tiene que ver cuando Pedro, por ejemplo, dice en primera carta de Pedro 4:8, por ejemplo, tú ves allá, Pedro hablando de este tema, dice que el amor de Dios se extiende, ¿cierto? Dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es misericordia. O sea, que el Señor en su misericordia no tiene una lista larga de cosas que hayamos hecho. Por ejemplo, decir, es que fulanito de tal hizo esto, esto, esto. ¿Te acordás cuando tú en el año 2017 hiciste esto? ¿Te acordás cuando tú en el año 2021 hiciste aquello? Él no está diciendo tengo una lista contra ti, sino que Él por misericordia, Él decide no acordarse más de nuestros pecados. Eso es misericordia. Por eso esa misericordia nos da acceso al perdón de Dios. Teníamos una deuda impagable, pero por su misericordia el Señor nos perdonó. ¿Recuerda usted esa parábola del rey y el deudor, cierto? Y el rey le perdonó una deuda grandísima a una persona, pero y actuó en misericordia. Y este hombre salió a la calle feliz, pero cuando encontró a su hermano, vio que le debía unas chichiguas, inmediatamente lo cogió contra la pared y lo mandó a encarcelar. Digo, hasta que no me pague, no te dejo. Eso no actuó con misericordia. Y dése cuenta que el resultante de eso fue que el rey se enteró que este no actuó con misericordia, como él sí actuó con él con misericordia, y finalmente terminó ¿dónde? En la cárcel. Ahora le hago una pregunta de acuerdo a este principio. ¿Será importante actuar en misericordia? ¿Será importante? ¿A qué hemos sido llamados como cristianos, hermanos? ¿A qué hemos sido llamados? Y lean qué tremendo. Quiero dar una ilustración y quiero basar mi sermón en eso. Lucas capítulo 10, versículo 25. Le damos del 25. Entonces es que el meollo está en el 30 al 35. Y quiero que ponga atención. Lucas 10, 25. Pero note que la Biblia dice el buen samaritano. Y quiero que ilustrarle a usted qué es la misericordia en acción. Y dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahora quiero que vea el meollo. El meollo está en Lucas 10, 30 al 35, que dice, respondiendo Jesús dijo, ponga atención, ahora quiero que vean los elementos que hay en esta ilustración. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, buena palabra. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídamele, ¿cierto? Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia, perdón, leí mal. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, quiero ilustrar esto. Vamos a ver qué significa misericordia en acción. Quiero que veamos algunos elementos de este pasaje. Hay unos símbolos. Y usted sabe que la Biblia maneja mucha simbología. Cuando usted mira algo en el Antiguo Testamento hay algo que maneja un término que se llaman tipos, ¿sí? Y el cumplimiento de esos tipos lo vemos regularmente en el Nuevo Testamento. Cuando hay un cumplimiento de un tipo, en el Nuevo Testamento se llama antitipo. Me explico. Por ejemplo, Josué, usted recordará que Josué o José, por ejemplo, José el de Egipto, es un tipo de Jesús. Cuando usted mira la vida de José, cuál fue, va a darse cuenta que tiene un paralelo muy similar con la vida de Cristo. ¿Aló? Es un tipo y un antitipo. Vamos a mirar aquí cómo es esto. Resulta que, vamos a mirar que dice que un hombre bajaba o descendía de Jerusalén. ¿Hacia dónde iba? Hacia Jericó. Ahora, vamos a ver que hay simbolismos. Bueno, entonces vean que Jerusalén representa, hay que un simbolismo, y Jerusalén representa paraíso. Jerusalén representa la presencia de Dios. ¿Me entiende? Regularmente cuando uno habla con hebreos, con judíos, ellos consideran que Jerusalén es el lugar donde habita Dios. Y allí se había construido el templo. Por eso los enemigos de Israel, cuando querían diezmar el ánimo de los judíos, lo que hacían era destruir el templo, porque ellos consideraban que en el templo estaba la presencia de Dios. De siempre Jerusalén va a tener que ver con Dios, tiene que ver con Dios, con paraíso. Pero vamos a ver, este hombre ¿de dónde venía? Venía de la presencia de Dios e iba descendiendo. Vea la palabra, descendiendo, aunque Jerusalén sí, ciertamente está a 800 metros sobre el nivel del mar, y Jericó está sobre el nivel del mar, pues entonces sí, literalmente sí estaba descendiendo físicamente, pero esto también tiene una connotación espiritual. Significa que este hombre estaba saliendo de la presencia de Dios y estaba yendo a otro lugar, y ese lugar tiene por nombre ¿qué? Jericó. Jericó es un símbolo de mundo. Jericó es un símbolo de mundo. De hecho, los arqueólogos han descubierto que Herodes tenía allí en Jericó un palacio de veraneo en Jericó. Entonces, vamos a ver que hay una caída espiritual de este hombre, va de Jerusalén, va a Jericó, y hay otro, el mismo hombre. ¿Qué significa? ¿Quién es el hombre en cuestión? El hombre es un representante de Adán. O sea, está Adán, es el hombre, está representando a la humanidad. La humanidad que estuvo un momento dado en la presencia de Dios, pero que se enfrió y salió de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en camino a Jericó? Que llegaron unos asaltantes y lo despojaron, ¿cierto? Entonces vamos a ver que este hombre representa a la humanidad. Y hay 3 problemas que se revelan en este hombre. Número 1, aquí ocurren 3 cosas. Número 1, es despojado. ¿De qué le robaron a este hombre? Si usted mira la Biblia, a él le robaron solamente la ropa. Lo dejaron desnudo y medio muerto. Entonces, ¿qué significa eso? Que habla de ropas. ¿Y cuántos saben que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios o cuando usted es cristiano, cuando usted está vestido con ropas de justicia? Usted es justificado, o sea, delante de Dios usted no es como nunca ha pecado, porque Él decidió no acordarse más de sus faltas. Él considera
que la sangre de Cristo ya lo limpió de todo pecado. Y por eso decide olvidarse voluntariamente de nuestras faltas. Pero cuando usted sale de la presencia de Dios, es como si usted se despojara de esas vestiduras de justicia. Cuando usted vuelve al mundo, es como si usted decidiera, no, yo no acepto esto que Dios me está dando, vuelvo al mundo. Entonces usted se quita esa vestidura de justicia. Y fíjese, ¿cuál era el interés de los ladrones? Solamente robarle esas vestiduras, porque no menciona objeto de valor, no menciona nada más. Ahora, ven, la segunda connotación es que lo hirieron. ¿Qué hicieron en segundo término? Lo hirieron. Entonces, lo hirieron. Entonces, fíjense que el pecado, hermano querido, es causa de la herida. Entonces, cuando el hombre decidió pecar, él quedó gravemente herido, quedó herido de muerte. La palabra muerte significa separado de Dios. Entonces quedó totalmente separado de Dios, ¿cierto? Así dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice que esa separación de Dios conlleva otras consecuencias. Cuando tú no estás en Dios, el diablo está ahí. ¿Sí me entienden? Si está Dios aquí, el diablo no está. ¿Me explico? No pueden cohabitar los dos. Una persona cristiana no puede ser poseída por el demonio, porque si tiene la presencia del Espíritu Santo, el diablo no lo puede poseer, ¿me entiende? Pero cuando la persona decide salir y se apaga del Espíritu Santo, le está dando toda la legalidad al diablo para que venga y haga de las suyas. Entonces vean ustedes que el diablo viene no solamente con posesión, sino viene también con enfermedad. El diablo también viene también con escasez, viene con pobreza. Entonces fíjense que hay tantas consecuencias sencillamente de salirse de la presencia del Señor, hay dolencia. Entonces, ¿quién la causa? El ladrón. Ahora, la tercera consecuencia es que lo dejaron medio muerto. Y vean ustedes que las heridas lo dejan en manos de la muerte. Eso es la condición del ser humano. La condición del ser humano es que la humanidad está medio muerta. Está medio muerta, hermanos. El ser humano está medio muerto. Usted podría ver a su vecino, acabó de comprarse un carro último modelo, pero si esa persona está fuera, si está sin Dios, esa persona no tiene nada, esa persona no tiene un carro, pero está muerta. Ay, ¿cierto que sí? El que es una persona medio muerta. Mientras esté en esta vida, está medio muerta. ¿Por qué? Lo único que espera es se muera físicamente y ahí sí estará totalmente muerta. Es decir, totalmente separada de Dios por toda la eternidad. Entonces, allá por fuera, vea, ahí están pasando, ahí va gente medio muerta. Tremendo, ¿no? Entonces ellos ya son esclavos del diablo. A ellos ya el diablo los tocó, a ellos el diablo ya los despojó, al diablo los tiene cautivos, ¿cierto? Y entonces, hermanos queridos, ¿quiénes son los ladrones? ¿A quién representan los ladrones? Pues los ladrones representan al diablo y sus demonios. Porque la Biblia enseña que el ladrón vino para abortar, matar, destruir, pero Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. Esa es la realidad del mundo. Ahora veamos que después de que estaban allí, ¿quiénes llegaron? Llegaron dos personajes. Uno de ellos se llamaba un sacerdote. ¿A quién representa el sacerdote? El sacerdote representa la religión. Amén. El sacerdote fungía como intermediario entre la gente y Dios, y entre Dios y la gente. Entonces el sacerdote representa ¿qué? Religión, representa ley, ¿cierto? Y por eso, mi amado hermano, lo que el Señor está enseñando acá, está diciendo literalmente, la religión no te puede salvar. La religión, la ley, no te puede salvar. Entonces fíjese que el sacerdote fue incapaz de salvar a esa persona, pasó de largo, ¿cierto? Y entonces la religión por eso también carece de ese poder para salvar. No puede ayudarte, ¿cierto? Simplemente la religión muestra una sombra de lo que Dios haría. La ley que está en el Antiguo Testamento estaba mostrando lo que Cristo habría de ser. Por eso el sacerdote solamente podía ministrar, pero no podía sanar. Eso es tremendo. Entonces, por eso, mi amado hermano, representa la religión cuando usted quiere, toma como amuleto venir los domingos a la iglesia y el domingo que no viene usted dice, no, es que lo que pasa es que no fui el domingo y ahora me empezó a ir mal en el trabajo, no sé qué está pasando en mis finanzas. ¿Sí? Eso pasa por no ir a la iglesia. Religión, eso es religión, mi amado hermano. Por eso, amado hermano, vemos acá que hoy hay muchos cristianos que dejan
de asistir a la iglesia y sacan muchas excusas. Dice, no puedo servir en la iglesia, no puedo hacer esto o lo otro porque tengo muchas excusas. Yo te iba a decir una cosa, tú puedes engañar al hombre, pero al Espíritu Santo no lo puedes engañar. El Señor mismo dice en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Entonces a veces nosotros creemos que podemos engañar a Dios y Dios no lo puede engañar jamás. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, el sacerdote debía haber ayudado a este hombre, pero decidió no hacerlo, tal vez porque yo previo sangre, dijo, no, yo no me voy a contaminar con eso, me acabo de purificar y de una semana purificándome otra vez, no, me voy, sigo de largo. Y fíjense que hay muchas personas que actualmente no vienen a la iglesia, dicen, no es que tengo ciclovía mañana, tengo partido, tengo esto, tengo que, me ya invitaron a un cumpleaños y esto, dejan de venir a la iglesia por cuestiones sociales. Ojo con eso. Yo no estoy diciendo con esto que usted en el año usted no vaya un domingo a pasear, pero cuando usted lo toma de costumbre que domingo tras domingo deja de venir a la iglesia por cuestiones sociales, usted está actuando igual que este sacerdote. Ahora, veamos el segundo personaje. ¿Quién fue lo siguiente? El levita. El levita simboliza profetas. Él vino y vio, pero no pudo ayudar. Él alcanzó a parar, pero pensó 2 veces, dijo, no me parece conveniente. Y tal vez no estuvo dispuesto a sacrificar su comodidad. Tal vez pensó, deben estar cerca de esos ladrones, ¿qué tal que también me roben a mí? ¿Sabe una cosa? Algunos cristianos no ayudan porque les causa incomodidad y sacrificio. Dicen, no, yo no sigo para eso. Yo me conozco esto y lo otro. Y vean que eso es lo que está diciendo el Señor. Pero luego viene un tercer personaje. ¿Quién fue el tercer personaje? ¿Cómo se llama el tercer personaje? No sabemos su nombre, pero sí sabemos de dónde era. Era un samaritano. El samaritano representa a Cristo. ¿Aló? Entonces el samaritano simboliza a Cristo. Y fíjense que los samaritanos eran judíos mezclados con extranjeros, pero como Jesús es hombre y Dios, vean qué interesante, venía preparado, ¿cierto? Y fíjense, ¿qué hizo el samaritano? Hizo 2 cosas. Número 1, cuando lo vio, empezó a vendarlo. ¿Y por qué lo vendó? ¿Tenía alguna obligación? ¿Alguien le dijo, oye, véndalo? Nadie. Él se fue movido a misericordia, dice, vendó las heridas, y eso equivale a cuando Dios Jesús vendó nuestras heridas en la cruz del Calvario. Amén. Luego le aplicó 2 cosas, aceite y vino. ¿Qué significa el aceite y el vino? Pues el aceite habla de la obra del Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Acuerda cuando Jesús le dijo, les conviene que me vaya para que venga el Consolador? Está hablando del aceite. Entonces, el aceite representa el nuevo nacimiento. El vino arde al principio, desde luego, eso escoce. No sé cuántos se han cortado alguna vez y le ha caído sal en la herida, o le ha caído limón, o le ha caído vinagre. ¿Alguien le ha caído alguna vez o vinagre? Eso duele. Se pega un quemón uno, y llora, se le sale aquí la lagrimita, y uno dice, pero espere que pega el quemón, ¿qué pasa? Ya usted siente paz. El vino actuaba como un antiséptico. Actuaba así. Entonces el espíritu hablaba allí de nuevo nacimiento, pero el vino ardía. Pero ¿qué hacía el vino? Limpiaba la herida y es el tipo de la sangre de Cristo. La sangre de Cordero nos ardió al comienzo cuando empezamos a caminar en Cristo. Pero después ya eres una persona libre. Amén. Ahora, hay otro símbolo que quizás nadie ha notado, pero el otro símbolo se llama el caballo. La cabalgadura. Recuerda después de que el samaritano vendó las heridas y las ungió con aceite y vino, ¿qué hizo? Él tomó al medio muerto y lo puso ¿sobre qué? Sobre el caballo. Fíjense que ese caballo tiene un simbolismo muy importante porque está hablando de lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 4, cuando dice David, dice el salmista, dice el profeta, dice que él cargó nuestra enfermedad. El caballo cargó al enfermo. ¿Quién cargó nuestra enfermedad? Jesús la cargó en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es tremendo este simbolismo. Pero vean ustedes que el Señor, el hombre lo llevó a un lugar. ¿Cómo se llamaba el lugar? Un mesón, muy bien.
¿Qué representa el mesón? Pues déjenme decirle, el mesón, fíjense que representa la iglesia. ¿Aló? ¿Qué es el mesón? El mesón es la iglesia. Entonces, fíjense qué tremendo, porque habla acerca del lugar, que no es el lugar donde la gente va a permanecer en la eternidad, sino es un lugar donde va a estar preparada. Entonces, llegó, lo dejó allí, lo entregó a una persona que se llama él, mesonero. ¿Quién es el mesonero? El mesonero no es el pastor, el mesonero es el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Y qué hace el mesonero, amados hermanos? Dice que a través de la unción, y a que Dios, el Espíritu da a los pastores, a los que servimos en la iglesia, esa persona es cuidada en el mesón. Y el Señor le dijo, cuídamele. Y entonces eso fue por compasión. Y fíjese qué es eso. Pero luego el Señor le dice, te doy 2 denarios para que cubra los gastos de esta persona medio muerta hasta que yo vuelva. Ese hasta que yo vuelva, ¿qué significa que representa? Representa el rapto. Él va a volver. Él va a volver, hermanos. Entonces, él está hablando de que él va a volver. Entonces, habla de 2 días, ¿cierto? Acuérdense que 2 días, un día para Dios son ¿cuántos años? Te está hablando de como de 2000 años ahí. Cuídamele, le está diciendo al mesonero, al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trabaja con quién. Diga conmigo. Diga conmigo, usted. Usted es la mano derecha del mesonero. ¿No está entendiendo? Usted es la mano derecha del mesonero. ¿Esto qué es? El mesón. Sí, la iglesia. Pero simbólicamente aquí es el mesón. Y vea qué tremendo, porque fíjese que el samaritano promete volver. Y esto representa la segunda venida. Ahora, qué interesante esto, porque ¿por qué es importante esta historia en cuanto a la misericordia? Nos habla a nosotros como agentes del mesonero que nosotros tenemos que ir a recoger los heridos en el mundo. Hay gente medio muerta. Yo estoy viendo aquí varios pasajes, ya verán. Ahí van. Unos van con bolsitas del almuerzo, otros van allá medio borrachos con unas latas de cerveza, otros van con uniformes del fútbol, ¿entiende? Ellos son los que vamos a casa. Ve su casa, en su casa. ¿Por qué no vinieron los de su casa acá a la iglesia? Esos son medio muertos. Usted es el samaritano. Usted va a ir a traerlos al mesón. Y el Señor promete volver, ¿cierto? Y Él quiere que pongamos a todos los pecadores en la iglesia. Y el buen samaritano hizo de misericordia llevando a esta persona al mesón. Fíjense que es un acto de misericordia. El predicar el evangelio es el mayor acto de misericordia que usted puede mostrarle a alguien. Usted puede ayudar a una persona con un mercado. Sí, está bien, ayude con un mercado. Bendiga a una persona económicamente si es posible hacerlo, hágalo. Pero la mejor bendición que usted puede darle a alguien es compartirle de Cristo. ¿Me entiende? Porque usted le puede, ese mercado apenas le va a suplir la necesidad por un día, 2 días o una semana. O esa ayuda económica le va a suplir la necesidad por un tiempo material. Pero la salvación la va a tener por toda la eternidad. Amén. Por eso es importante ser misericordioso. Por eso es importante entender que si nosotros fuimos salvados por misericordia, usted y yo tenemos que caminar en misericordia. Amén. Por eso es que Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. O sea, qué tremendo disfrutar de eso, ¿cierto? Y esa es una misericordia. Realmente la misericordia no es una opción, es un mandato de parte de Dios. El Señor le espera que nosotros caminemos en misericordia y eso es lo que simplemente está diciendo el Señor. Amén. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos van a trabajar con el mesonero a partir de este momento?